¿Y si te dijera que la figura más difamada en toda la historia del cristianismo es, en realidad, la clave para desbloquear tu propio poder divino? ¿Y si la mujer que nos presentaron como una prostituta arrepentida fue, en verdad, la apóstol más importante, la compañera elegida por el Maestro para heredar su gnosis, su conocimiento más profundo? Prepárate. Porque hoy no vamos a repetir las historias que te contaron en la catequesis. Hoy vamos a abrir los códices que fueron quemados, a leer los evangelios que fueron prohibidos y a descifrar los secretos que la Iglesia ha pasado 2000 años tratando de enterrar. Hoy, vamos a desenterrar la verdad sobre María Magdalena. Y al hacerlo, desenterraremos una parte de ti que ha sido silenciada por demasiado tiempo. La imagen que tienes de ella es una construcción. Una mentira deliberada. Nos la pintaron a los pies de Jesús, lavándolos con sus lágrimas, una pecadora redimida. Una figura secundaria, pasiva, cuya única función era demostrar el poder del perdón masculino. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en reducir a esta mujer a una sombra penitente? La respuesta es simple y aterradora, porque ella era la mayor amenaza para el imperio que se estaba construyendo en nombre de Cristo. Ella no era una seguidora. Era una líder. No era una simple discípula. Era la que entendía. Para encontrar la verdad, no podemos buscar en los textos que fueron editados y aprobados por el Concilio de Nicea. Debemos ir a las arenas del desierto de Egipto, a Nag Hammadi, donde en 1945 un campesino encontró una jarra de barro sellada. Dentro, no había oro ni joyas. Había algo mucho más valioso, una biblioteca de evangelios gnósticos. Textos que fueron declarados herejía y sentenciados a la destrucción. Y entre ellos, una joya invaluable, el Evangelio de María. Este no es un evangelio sobre María. Es el Evangelio de María. Es su testimonio. Y lo que revela hace temblar los cimientos de la ortodoxia. El texto comienza después de la resurrección. El Maestro se ha ido, y los apóstoles están asustados, confundidos. No saben qué hacer. No han entendido la esencia de sus enseñanzas. ¿Y a quién acuden en busca de consuelo y guía? No a Pedro, el supuesto fundador de la Iglesia. Acuden a María. Pedro le dice: hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las que tú conoces y nosotros no, ni las hemos oído. Pausa un momento y comprende la magnitud de esta frase. Pedro, la roca, admite que María posee un conocimiento superior. Una enseñanza secreta que a él y a los otros hombres les fue negada. Y María responde. Les habla de la ascensión del alma, del viaje interior para liberarse de las ataduras de la materia. Les revela enseñanzas esotéricas, profundas, que no tratan sobre la fe ciega en un dogma, sino sobre el conocimiento directo, la gnosis personal del alma. Pero la revelación de María no es bien recibida por todos. El conflicto que nació en ese momento definiría el futuro del cristianismo. Andrés, uno de los apóstoles, se levanta y dice: no creo que el Salvador haya dicho esto. Ciertamente, estas enseñanzas son extrañas. Y Pedro, el mismo que le pidió que hablara, se vuelve contra ella, consumido por los celos. Cuestiona: ¿acaso habló él privadamente con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos dar la vuelta y escucharla todos? ¿La prefirió él a nosotros? Esta pregunta es el eco de una guerra que ha durado 2 milenios. El conflicto entre la religión institucional, masculina y jerárquica de Pedro, y la espiritualidad interior, mística y personal de María. La iglesia de Pedro necesitaba reglas, dogmas, obediencia. Un poder centralizado. La gnosis de María enseñaba que el reino de Dios no está en el cielo, sino dentro de cada uno de nosotros. Que no necesitas un sacerdote ni un obispo para conectar con lo divino. Que tú eres tu propio Salvador.
¿Entiendes ahora por qué tenían que silenciarla? Una mujer que poseía la llave de la soberanía espiritual era la mayor amenaza para una institución que quería ser la única intermediaria entre Dios y la humanidad. Así que la difamaron. Tomaron la figura de María Magdalena y la fusionaron con otras mujeres anónimas de los evangelios, la pecadora que unge los pies de Jesús, la adúltera a punto de ser apedreada. El Papa Gregorio I, en el siglo VI, selló oficialmente esta mentira en un sermón, declarando que María Magdalena era una prostituta penitente. Una obra maestra de propaganda. Convirtieron a la apóstol de los apóstoles, la heredera de la gnosis, en un símbolo de la debilidad y el pecado femenino que necesitaba ser controlado y perdonado por la autoridad masculina de la Iglesia. Pero la verdad nunca puede ser destruida por completo. Solo puede ser enterrada. Y la propia palabra Magdalena es la primera pala que usamos para desenterrarla. Nos dijeron que Magdalena significa de Magdala, una ciudad pesquera. Una explicación simple, geográfica, vacía de poder. Pero esto es un velo. Una distorsión. En hebreo y arameo, la raíz Magdal o Migdal no solo significa torre. Significa magnificado, elevado, grande. No era un apellido. Era un título. María, la magnificada. María, la torre. Una torre es una estructura que conecta la tierra con el cielo. Un punto de observación elevado. Un faro de luz. Este era su verdadero rol. Ella era la que podía ver más allá del velo de la realidad material. La que anclaba la sabiduría celestial en el plano terrenal. En el Evangelio de Felipe, otro texto prohibido de Nag Hammadi, la relación entre ella y el Maestro se describe de una forma aún más explícita y revolucionaria. El texto dice, 3 eran las que siempre andaban con el Señor, María, su madre, la hermana de esta y la Magdalena, a quien se designa como su compañera. La palabra aramea original para compañera no es amiga. Es koinonos. Significa pareja, consorte, un socio en una unión sagrada. Una unión no solo de carne, sino de espíritu. El mismo Evangelio continúa, de forma provocadora, y el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca a menudo. Los otros discípulos, ofendidos, le preguntan por qué la ama más que a ellos. Y su respuesta es una parábola sobre la luz y la ceguera. Él les dice que los ama según su capacidad para recibir la luz. Y ella, María, era la que podía recibirla plenamente. Ese beso no era un simple gesto romántico. En las tradiciones esotéricas, el beso en la boca era la transmisión del aliento divino, del espíritu, de la gnosis. Era el paso del conocimiento más elevado de maestro a heredero. Ella no era solo su pareja. Era su igual. Juntos, representaban el equilibrio sagrado de las energías divina masculina y divina femenina. El Hieros Gamos, la boda alquímica. Él era el Logos, la sabiduría manifestada como verbo. Ella era Sofía, la sabiduría misma, la diosa. Este concepto, el de la divina femenina o Sofía, era central en el misticismo judío y gnóstico primitivo. Sofía era vista como el primer eón, la primera emanación de Dios, a través de la cual el universo fue creado. Pero en un acto de anhelo por conocer al Padre, cayó de la plenitud y quedó atrapada en el mundo material, anhelando ser rescatada. La misión del Cristo, en esta cosmología, no era morir por los pecados de la humanidad. Era descender a la materia para encontrar y despertar a su contraparte caída, a Sofía, y a través de su unión, restaurar la totalidad del cosmos y mostrarle a cada alma individual cómo hacer lo mismo. María Magdalena no era una simple mujer que encontró a un maestro. Era la encarnación de Sofía en la tierra esperando a su Redentor, a su Logos. Su unión no fue un evento histórico aislado. Fue un arquetipo cósmico manifestado. La reunificación de las polaridades que habitan dentro de cada uno de nosotros.
La Iglesia patriarcal no podía tolerar esto. Su modelo de poder se basaba en un Dios Padre autoritario y un Hijo célibe. Un universo espiritual exclusivamente masculino. La idea de una compañera divina, de una sacerdotisa con igual o mayor poder que los apóstoles hombres, era una herejía que debía ser borrada de la historia. Porque si existe una divina femenina, si el camino a la salvación implica la unión de nuestras energías internas masculina y femenina, entonces el monopolio del sacerdocio masculino se derrumba. Si María Magdalena era la heredera, la iglesia de Pedro está construida sobre una mentira. Y la represión no fue solo textual. Fue física. Fue sangrienta. La persecución de los gnósticos fue brutal. Sus textos fueron quemados. Sus comunidades masacradas. La Inquisición, siglos después, continuó esta purga. Cátaros, templarios, y cualquier grupo que venerara el principio femenino o sugiriera un camino directo a Dios sin la intermediación de la Iglesia, fue aniquilado. La quema de brujas no fue una simple superstición medieval. Fue la fase final de la guerra contra la divina femenina. Fue el asesinato sistemático de mujeres que portaban el conocimiento ancestral, curanderas, parteras, videntes. Mujeres que encarnaban el poder de Sofía, el poder de la Magdalena. Y aquí es donde esta historia deja de ser un relato antiguo y se convierte en tu propia historia. Porque esa represión no solo ocurrió en el mundo exterior. Ocurrió dentro de ti. Has sido condicionado, sin importar tu género, a reprimir tu propia energía femenina. La intuición. La creatividad. La compasión. La conexión con la tierra y con tu propio cuerpo. La capacidad de recibir, de sentir, de conocer sin necesidad de pruebas lógicas. La cultura te ha enseñado a valorar únicamente la energía masculina, la lógica, la acción, la competencia, la conquista, la estructura rígida. El Pedro que hay dentro de ti ha estado ridiculizando y silenciando a la María que también habita en tu interior. ¿Alguna vez has tenido una corazonada, una intuición profunda, y tu mente lógica te ha dicho que era una estupidez? ¿Has sentido una verdad en lo más profundo de tu ser, pero la has descartado porque no podías probarla? Esa es la guerra de Pedro contra María ocurriendo dentro de tu propia alma. ¿Has sentido el anhelo de algo más profundo, una conexión espiritual que no encuentras en las frías paredes de una iglesia o en los dogmas repetidos de un libro? ¿Has buscado fuera, en gurús, en sistemas, en religiones, esperando que alguien te dé las respuestas? Pero la gnosis de la Magdalena te dice que has estado buscando en el lugar equivocado. El reino no está fuera. Está dentro. El maestro no es una figura externa a la que debas adorar. Es el potencial crístico que reside en tu propio corazón. Y la llave para despertar ese potencial, la llave que la Iglesia intentó ocultar, es la resurrección de tu propia Magdalena interior. La validación de tu sabiduría intuitiva. La unión sagrada de tu mente y tu corazón. El regreso de lo divino femenino no es un evento que sucederá en el cielo. Es una revolución que está ocurriendo ahora mismo en la conciencia de la humanidad. Es el despertar de millones de almas que se están dando cuenta de que han sido alimentadas con una historia incompleta, una verdad a medias. La historia de María Magdalena es el arquetipo de este despertar. Ella fue enterrada, difamada, olvidada. Pero la verdad, como la energía, no se destruye. Y ahora, está resurgiendo. El Evangelio gnóstico Pistis Sophia, que significa fe y sabiduría, es otro texto crucial. En él, es María Magdalena quien hace las preguntas más importantes al Salvador resucitado, demostrando una comprensión que supera con creces a la de los demás. Ella interpreta sus parábolas, pregunta sobre los misterios más profundos del universo. Jesús la alaba constantemente, diciendo: Bien, María, pues eres bienaventurada por sobre todas las mujeres en la tierra,
porque serás la plenitud de todas las plenitudes y la perfección de todas las perfecciones. La plenitud de todas las plenitudes. Piensa en esa frase. No es una seguidora. No es una pecadora. Es la culminación del camino espiritual. Es el alma humana que ha logrado la perfecta unión con lo divino. El modelo a seguir. El cristianismo institucional te ofreció un modelo de salvación basado en la fe y la obediencia a una autoridad externa. Te dijo que eras un pecador imperfecto, necesitado de un intermediario para alcanzar a un Dios lejano. El cristianismo místico de María Magdalena te ofrece un camino de soberanía basado en la gnosis, en el conocimiento interior. Te dice que eres una chispa divina, temporalmente olvidada de su propia naturaleza. Que tu misión no es ser perdonado, sino recordar quién eres. Y recordar implica reunificar las partes de ti que han sido exiliadas. Honrar tu intuición tanto como tu intelecto. Escuchar la sabiduría de tu cuerpo. Abrazar tu creatividad, tu vulnerabilidad, tu poder de nutrir y de dar vida. Esto es lo que significa el regreso de lo divino femenino. No se trata de reemplazar un patriarcado con un matriarcado. Se trata de restaurar el equilibrio. Dentro de ti y, por extensión, en el mundo. Mira a tu alrededor. El mundo construido sobre el desequilibrio, sobre la supresión de lo femenino, está colapsando. La explotación de la naturaleza, la guerra constante, la desconexión de nuestras propias almas, son los síntomas de una humanidad que ha negado a su Sofía, que ha difamado a su Magdalena. La sanación del planeta comienza con la sanación de tu propia percepción. Comienza cuando dejas de ver a María Magdalena como una prostituta y empiezas a verla como lo que realmente fue, una maestra iluminada, la encarnación de la sabiduría divina y la portadora de la llave de tu propia liberación. El clímax de esta revelación no está en un libro antiguo. Está en ti, ahora mismo. El secreto que intentaron enterrar no es solo que Jesús tuvo una compañera. El verdadero secreto, la verdad que hace temblar imperios, es que el arquetipo de la Magdalena vive dentro de ti. Es esa parte tuya que conoce la verdad sin que se la digan. Es esa intuición que te susurra el camino correcto, aunque la lógica del mundo grite en la dirección opuesta. Es esa resiliencia indomable que te permite levantarte de las cenizas de tus propias crucifixiones, más sabio y más fuerte. La difamación de María Magdalena fue un ataque directo contra tu soberanía espiritual. Al convencerte de que lo femenino en ti, tu intuición, tu sabiduría interior era pecaminoso, débil o indigno de confianza, te convirtieron en un ser dependiente. Dependiente de sus dogmas, de sus sacerdotes, de sus reglas. Te cortaron el acceso a tu propio oráculo interior. Pero el sello de esa tumba se ha roto. La gnosis que ella enseñó no es un conocimiento intelectual complejo. Es una verdad simple y devastadora. El Cristo y la Sofía, el conocedor y la sabiduría, no están separados. Son las dos alas que necesitas para volar. Despertar a tu Magdalena interior es dejar de pedir permiso para sentir lo que sientes. Es confiar en esa voz silenciosa en tu corazón por encima del ruido ensordecedor del mundo exterior. Es darte cuenta de que tu cuerpo no es una prisión de pecado, sino un templo sagrado, un instrumento para experimentar la divinidad en esta tierra. La unión sagrada, el Hieros Gamos, no es algo que le ocurrió a dos personas hace 2000 años. Es el llamado más profundo de tu alma, la invitación a casar tu mente con tu corazón, tu acción con tu intuición, tu humanidad con tu divinidad. Esta es la verdad que intentaron enterrar bajo 2 milenios de mentiras, difamación y miedo. No enterraron a una mujer. Intentaron enterrar tu poder. Intentaron convencerte de que la llave de tu conexión con Dios estaba en sus manos, cuando siempre ha estado en las tuyas. El regreso de María Magdalena es tu regreso a la totalidad. Así que la próxima vez que escuches su nombre, no pienses en una pecadora arrepentida. Piensa en la torre. En la magnificada.
en la apóstol de los apóstoles. Piensa en la sacerdotisa de la sabiduría que desafió al patriarcado y nos legó un mapa hacia nuestra propia divinidad. Su evangelio no está escrito en papel. Está codificado en tu alma, esperando a ser leído. La pregunta ya no es quién fue ella. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en ella? ¿Estás listo para reclamar tu herencia, para honrar la sabiduría que fluye en tus venas y para caminar por el mundo como un ser soberano, completo y divinamente humano? El tiempo de la mentira ha terminado. El tiempo del dogma se desvanece. El tiempo de la Magdalena ha llegado. Y es tu tiempo. Si esta revelación ha encendido una chispa de verdad en tu interior, no dejes que se apague. Aliméntala. La soberanía espiritual no es un destino, es un camino que se elige a cada instante. Quiero que hagas algo. Baja a la sección de comentarios y responde a esta pregunta: ¿en qué momento de tu vida sentiste tu intuición, tu Magdalena interior, y la ignoraste por hacerle caso al Pedro de la lógica o el miedo? Compartir tu historia es el primer paso para reclamar tu poder. Al hacerlo, creamos una comunidad de almas despiertas que se niegan a seguir viviendo bajo el velo de la mentira. Y si sientes que este mensaje debe ser escuchado, suscríbete y activa las notificaciones. Dale me gusta a este video para que el algoritmo sepa que la verdad está resurgiendo y no puede ser detenida. Recuerda, no estás aquí para ser un seguidor. Estás aquí para ser un faro. Como ella.